Como ustedes saben, el ciclo de entrevistas, ideas para el porvenir, año 2021, un ciclo de conversaciones con destacados académicos de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Es un ciclo que ha diseñado la Coordinación General de Difusión a través de la Casa Rafael Galván, con el propósito de que nos asomemos, aunque sea de manera muy básica, a los escenarios que nos esperan el próximo año. En esta ocasión me da un enorme gusto recibir a la doctora Alicia Saldívar Garduño. Ella es, felizmente para nosotros, egresada de la carrera de psicología de nuestra unidad Xochimilco de la UAM, pero en la unidad Iztapalapa, en el departamento de sociología, y desde sus muy diferentes áreas de interés que están vinculados a asuntos de salud, de identidad, de sexualidad, en fin, de trabajo con jóvenes, una vasta experiencia de la doctora Saldívar, pues vamos a aproximarnos a otras miradas, a otros puntos de vista, que es justamente pues el propósito de esta serie de entrevistas. Así es que, doctora Alicia Saldívar Garduño, muchas gracias por estar en esta entrega de Ideas para el Porvenir 2021. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. No, al contrario, me siento muy honrada y agradecida por la invitación. Fíjate que una de las cosas que va uno percibiendo conforme avanza el proceso de la emergencia sanitaria por el coronavirus todo este año 2020, Alicia, tiene que ver con un debate que se da no solo en el ámbito de lo académico, sino también de las familias, en su encierro, de las conversaciones de los amigos, y que es a quién le damos más credibilidad, o si tú quieres razón, cuando se trata de interpretar no solo las condiciones en las que hemos tenido que enfrentar este año, sino además cuáles son los enfoques que en un momento dado pueden ser mucho más útiles para ir solventando y sobre todo seguir preparados, porque como todos sabemos, pues este será un proceso mucho más largo. Entonces, para iniciar esta conversación y para acercarnos al año 2021, a mí me gustaría primero, Alicia, si nos puedes comentar un poco desde esta especialidad, de estos años de estudio profesional alrededor de la psicología o alrededor de los fenómenos que de muy diversas fuentes tú abrevas. ¿Cómo sientes este debate en términos de a qué le damos más importancia en este proceso que estamos viviendo? ¿A la parte propiamente de la salud pública, entendida como la parte social, a la parte de la educación para los hábitos, a la parte emocional o del tratamiento, digamos, psicológico, psicoanalítico incluso, de lo que vamos viviendo como mexicanos? En fin, si podemos hacer una primera aproximación, por favor, y nuevamente muchas gracias por estar en este espacio. Pues muchas gracias. La pregunta es compleja. Considero que estamos viviendo una época que nos enfrenta con una condición que quizás no habíamos querido ver en su amplitud, de cómo es nuestro país y de todos los retos que implica reconocer la diversidad que coexiste en un país tan grande como el nuestro. Considero que la pandemia en realidad solo viene como a descubrir o a develar una situación que se gesta durante generaciones y que en este momento pues nos hace crisis no solo en México sino en el mundo, ¿no? En relación con pues cuáles eran nuestros objetivos de vida, cuáles eran las metas o la perspectiva de futuro que teníamos todos y todas o que creíamos tener y que parecía muy clara, pero que ahora ya no estamos tan seguros de que sea así, ¿no? Credibilidad, pues es todo un tema, ¿no? Es complicado porque considerando la baja
como el bajo nivel de educación, y no me refiero a la escolaridad. Tenemos una escolaridad que en realidad no es tan mala como pensaríamos. Se supone que nuestro promedio está por encima de secundaria, de acuerdo con lo que registran el INEGI y la SEP y otras instancias, pero en realidad tenemos un analfabetismo funcional rampante en todo el país que pues ahora, quizás más que en otras ocasiones, se revela como una problemática real. El descuido de las instituciones, de la ciencia, el poco apoyo que tiene la educación, que tiene la ciencia, que tiene la formación de científicas y científicos en este país, pues nos tiene en este momento en esta situación que es tan delicada y que es tan compleja porque, bueno, una de las cosas que se ha puesto en tela de juicio es precisamente el saber científico, ¿no? Y entonces hay mucha gente que prefiere creer que esto no es real y que es un invento de los chinos para dominar el mundo, qué sé yo, todas esas versiones falsas de la situación que se han hecho correr y que, insisto, esto es solo como el punto crítico de la situación, pero que en otras ocasiones ya nos ha metido también en circunstancias complejas. Perdón, es un tema de salud pública, definitivamente lo es, pero viene acompañado de otras problemáticas que desafortunadamente no habíamos atendido, ¿no? El que una crisis de salud como esta nos encuentre en condiciones que no nos permiten enfrentarle de la mejor manera, para mí resulta revelador de lo que no hemos hecho durante mucho tiempo, ¿no? Una cohorte de población bastante amplia que tiene hipertensión, diabetes y otros males asociados, que definitivamente pues hace que si nos tenemos que enfrentar a un virus tan extraño, tan nuevo y tan poco entendido todavía como el que tenemos en este momento, pues termina en catástrofe en muchos casos, ¿no? Y bueno, pues sí, por supuesto, el tema de la educación es fundamental, que es otra cuestión que, en mi opinión personal, siento que no se ha atendido suficiente en este país. E insisto, educación en el mejor sentido de la palabra, no escolarización, de eso sí tenemos, pero no tenemos una sociedad educada, ¿no? Y bueno, podemos seguir por ahí. Sí, vamos a seguir por ahí, vamos a regresar, pero me nace una inquietud, doctora Alicia Saldívar Garduño, profesora investigadora de nuestra unidad de Iztapalapa, y que tiene que ver con el fenómeno propiamente psicológico que hemos estado viviendo y que atisban algunas líneas de estudio o los periodistas de pronto en sus columnas lo ven quizás de primer bote pronto, y que es el factor de cambio de gobierno, la oferta de un país diferente, sí, que se empezó a dibujar en el año 2019, en el primer año de este nuevo régimen a nivel del Poder Ejecutivo Federal, las cámaras, etcétera. Pero yo quiero llevarte más hacia lo que han denominado el ánimo social, o que puedo extenderlo a la psicología de ese ánimo social. Va a parecerte quizás una pregunta un poco salvaje, discúlpame, pero digamos, ¿tú crees que esto ha influido para la conducta que está teniendo la sociedad mexicana para enfrentar este año pandémico, o no ha tenido que ver? Digamos, ¿hubiera pasado lo mismo si hubiera estado un régimen distinto al que ganó? ¿Qué desde la psicología, y tú que estás en estos temas de salud pública, en fin, hay algo que pueda mezclar estos niveles de comprensión entre lo que priva de un régimen hacia su sociedad cuando enfrenta una situación como la que estamos viviendo este año? Ese es un tema súper interesante y también muy complejo. Como digo, este es un país de muchos matices, ¿no? Y tenemos muchos Méxicos dentro de nuestro territorio nacional por muchas razones.
En definitiva, considero que en el año 2018 había mucha esperanza en el cambio, ¿no? Y yo creo que a eso le apostó este país y a eso le apostó la sociedad en este país. Y a mí me parece que lo que privaba en el periodo electoral y cuando se confirma que gana la izquierda por primera vez en la historia de este país es como una especie de júbilo, mucha esperanza. Y desde luego que había muchas expectativas puestas en las posibilidades de cambio que parecía prometer el gobierno entrante. Conforme han ido transcurriendo los meses, estamos casi por cerrar el segundo año de este primer periodo del gobierno, no porque lo vayamos a tener otro, sino porque si pensamos en que nos durará 6 años, estamos en el primer trimestre o en la primera tercera parte, pues lo que yo he observado es que hay también como una exacerbación de una polarización que ya se venía gestando desde antes, y quizás uno de los primeros momentos en el que vimos eso fue en el año 2006, ¿no? Este enfrentamiento entre López Obrador y Calderón que termina con una elección tan cerrada y que divide de manera tan fuerte y tan contundente a nuestra sociedad. Desafortunadamente somos también un país que no tiene muchos liderazgos comunitarios fuertes o visibles. Quizás el último importante fue el de los zapatistas en los 90s y una parte de los 2000s, pero que se fue difuminando y se fue diluyendo y no trascendió más allá de ese periodo en el que tuvieron tanta visibilidad. Pero somos un país, lo han dicho durante mucho tiempo los historiadores, de caudillos, ¿no? Entonces siempre estamos esperando que venga el líder y que nos lleve y nos indique cuál será el mejor camino, porque no hemos logrado como sociedad civil conformar un bloque o un grupo suficientemente fuerte que le haga frente a estas inercias de la historia o del pasado, ¿no? Sí. Porque esto que dices tú me hace pensar en esta tesis que es para ti, que eres psicóloga, pues esa es tu ruta de vida en la psicología. Sí, es esta relación de lo simbólico, vamos a decir, la gente ve a su presidente que no usa cubrebocas y por lo tanto pues yo me está mandando la señal de que no tengo de qué preocuparme. Entonces, estos liderazgos o caudillos, en fin, son determinantes a pesar de los pesares, dirías tú, desde la psicología, Alicia. Correcto, y hacia allá iba yo justamente, que precisamente pues una de las cosas que ha ocurrido es que pues esos 30 millones de personas que depositaron su confianza en esta opción que finalmente fue la ganadora, pues de principio piensan, por fin tenemos a alguien que nos va a liderar y que nos va a decir cuál va a ser el rumbo de futuro del país, ¿no? Con el paso de los meses, sin embargo, hemos visto también que esa expectativa se fracturó. Hay una parte de las personas, y yo me cuento entre ellas, que votamos por esta opción, pues todos los días despertamos con un azoro que no nos podemos creer porque pues vienen como ocurriendo cosas que no habríamos esperado, que no habríamos esperado que iban a ocurrir, ¿no? Este desdén por las causas sociales, que no sean la suya, obviamente, claro. Esta poca valoración del conocimiento científico, la falta de empatía con las causas de las mujeres y la situación tan terrible que estamos viviendo las mujeres en México, la poca atención que está poniendo a las víctimas de la violencia, etcétera. O sea, hay ahí como una serie de cosas, o el tema de los derechos humanos o los derechos ambientales que no están siendo atendidos, pues sí como que es increíble que no tengamos pues eso que esperábamos que íbamos a tener. Pero más allá de eso, en efecto, sigue contando con un bloque de personas que hasta cierto punto no son tan diferentes de las que hace 30 o 40 años creían ciegamente en el PRI y decían vamos a votar por la bandera de México, ¿no?
y lo que diga mi presidente, eso es lo correcto y eso es lo que vamos a hacer. Pues eso es lo que está ocurriendo ahora. Me impresiona mucho cómo hay personas de muy alto nivel intelectual que están cegadas con esta idea de lo que diga el señor presidente es lo correcto y es lo que hay que hacer. Entonces a mí sí me preocupa mucho las señales que da el gobierno en términos de salud, por ejemplo, porque pues para empezar, no es real que se están atendiendo las necesidades de salud que teníamos y todo lo contrario, muchos de los avances que no podemos negar que sí se habían logrado en este país, yo les podría decir de algunos programas que conozco que habían tenido mucho éxito, pues de pronto se quedaron sin apoyo, sin dinero, sin ninguna manera de sostenerse. Y entonces el resultado es terrible, ¿no? Y por otra parte está la situación de, en efecto, todas estas personas que sabemos que están allí y para las cuales una voz como la de este líder social que no ha sabido ser presidente y quiere seguir siendo líder social, pues sigue siendo tan importante. Y entonces cuando él sale en público y descalifica el cubrebocas y dice que los científicos somos unos mentirosos y unos holgazanes que nomás se han dedicado a exprimir al erario público, neoliberales, porfiristas, ¿no? Pues por supuesto que la gente dice, el señor tiene razón, entonces ¿por qué si él no se pone el cubrebocas yo tendría que hacerlo? Y eso a la larga nos va a pasar una factura que quizás él ya no va siquiera a hacerse responsable de ello, pero nosotros vamos a tener que seguir cargando durante varias generaciones con las consecuencias de esas decisiones que me parecen muy delicadas y que lamentablemente sí considero que estamos en manos de una persona que no escucha otra voz que no sea la suya y que todo aquello que no vaya de acuerdo con lo que él dicta, pues simplemente lo desecha, ¿no? Entonces, pues no sé. Sí, doctora Alicia Saldívar Garduño, que está en la unidad Iztapalapa de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana. Estamos en una entrevista más de este ciclo Ideas para el Porvenir 2021 y justamente hablando de esas facturas, pensando evidentemente en cuáles son esos escenarios que desde tu trabajo estás vislumbrando para el año próximo, digamos, habría en esta fractura a la que te refieres o en esta división que es ostensible en la sociedad mexicana, aun cuando las encuestas siguen manejando más del 50% de aprobación para el presidente, están pues estas facturas que vienen el año próximo. Para algunos, ¿verdad? La factura no solo es en términos de los recortes presupuestales, es la expectativa de calidad de vida en función a la economía, es por supuesto todavía no tener mucha claridad, Alicia, de cómo se va a mover el tema de la convivencia familiar y qué facturas va a pasar después de 7, 8, 9, 10 o más meses de confinamiento o a medias, si tú quieres, pero en fin, ¿qué es lo que alcanzas a ver desde tu trabajo profesional, desde tu mirada como académica, como ciudadana? ¿Cuáles son algunos de esos escenarios que tú alcanzas a ver y que puedes compartir en esta entrega a quienes te ven en esta emisión? Pues me parece que ahí tenemos varias posibilidades. Yo personalmente no soy tan catastrofista, a pesar de todo, soy necia optimista de que podríamos sacar algo positivo de esta experiencia, ¿no? ¿Ha sido muy duro? Sí. Y la verdad es que más valdría que nos armemos de paciencia porque no sabemos por cuánto tiempo más vamos a estar así. Me parece que el estar todos los días con la expectativa de ojalá que hoy se sepa algo de la vacuna o de la cura y esperemos que los laboratorios que están haciendo las pruebas acá o allá, pues no, la verdad es que si fuéramos un poco más, si tuviéramos una sociedad más educada, entenderíamos que ese es un proceso largo, que se lleva tiempo, que la verdad es que es extraordinario lo que la ciencia ha podido hacer en este periodo tan corto, que ya estén cerca, a pesar de todo,
cerca de lograr una vacuna, porque en un proceso ordinario eso nos llevaría 10 años más o menos, ¿no? Entonces, el tema es que sí siento que el manejo informativo ha generado una falsa expectativa de, uy, quizás para diciembre ya tengamos la vacuna, porque además ya la está pagando el gobierno, ¿no? Entonces, en una de esas, en marzo nos vacunan a todos y se acabó. La verdad es que esas son cuentas alegres e insisto, más bien, nuestro gobierno tendría ahora que estar atendiendo también otro tema, que es el de la salud mental, precisamente, y que es otra de las áreas que parece estar muy descuidada. No tenemos una campaña fuerte de atención, de protección, de cuidado de nuestros estados anímicos y de prevenir lo que puede venir en el futuro. En mi área lo que se dice, en la psicología social de la salud, lo que se dice es que la siguiente pandemia va a ser la de las enfermedades mentales, justamente porque no hemos cuidado a nuestras poblaciones durante este largo encierro y el desgaste, el cansancio. También por eso entiendo que haya mucha gente en la calle diciendo, pues ya a volar el confinamiento, yo ya me voy y voy a ver a mi familia, porque hemos pasado muchas cosas terribles en muy poquito tiempo. Yo ya prácticamente no conozco familia que no haya perdido a una persona importante y no haya podido hacer una despedida y un duelo como acostumbrábamos, pues porque no podemos hacer sepelios, porque no nos podemos reunir para ese tipo de fines, etcétera. Cumpleaños que hemos tenido que pasar encerradas y encerrados cantándonos a nosotras mismas y a nosotros mismos, feliz cumpleaños a mí, ¿no? Ahí lo que puede venir para el próximo año creo que tiene como otra vez distintas vertientes. Me preocupa mucho que vamos a tener un mayor índice de personas con ansiedad, con depresión, con desesperanza en el futuro, con ideas catastróficas de lo que puede venir por delante, con muy poca, motivación por vivir, ¿no? Claro. Y yo creo que siempre hay un buen motivo para abrir los ojos y para esperar algo nuevo del nuevo día. La parte positiva que yo esperaría que alcancemos a recuperar en muchas familias es que también hemos aprendido cosas valiosas en esta experiencia. La primera es que hemos tenido la posibilidad en muchos casos de compartir con nuestras familias. Eso hace mucho que había personas que solo llegaban a dormir a sus casas, claro. Exactamente, y ya no tenían la oportunidad del contacto, de la convivencia, etcétera. Estos meses para una buena cantidad de la población ha sido justo el espacio para conocer y reconocer a los otros miembros de la familia, ¿no? Hace cuánto tiempo que no nos sentábamos a tener una conversación, a jugar un juego de mesa, a armar un rompecabezas, a reírnos por tonterías o a ver una película, ¿no? Esa es una primera. ¿Perdón? Sí, por favor, no, adelante. Sí, a convivir y a compartir, ¿no? Otra es que si somos suficientemente, ¿cómo podría yo decirlo? Como hábiles, nos vamos a dar cuenta de que somos más fuertes de lo que pensábamos. Somos un país y una sociedad con mucha capacidad de resiliencia. La resiliencia es esta capacidad que tenemos las personas de, como se dice en la sabiduría popular, doblarnos pero no rompernos. Y cuando nos desdoblamos, nos levantamos mucho mejores y más fuertes, ¿no? Y también yo esperaría que pues tengamos una mayor conciencia del tipo de vida que estábamos teniendo, que no era en definitiva ni lo ideal, ni lo mejor, ni mucho menos. Todos estábamos en la vorágine de resolver una cosa y otra y otra y otra. Claro. Y aunque ahora estamos otra vez igual, nomás que en las pantallas, creo que tuvimos un periodo como para al menos impactarnos y decir, a ver, ¿qué pasó? Se paró el mundo, ¿no? Se paró el mundo en seco y eso nos da la oportunidad de decir, quiero seguir viviendo de esa manera o quiero hacerlo distinto.
quiero tener relaciones más sanas con las personas a las que quiero. Probablemente ahora no las puedo ver físicamente, pero eso no implica que no deje yo de preocuparme por ellas, de hacerles saber que son valiosas para mí, etcétera, de mejorar la calidad de los vínculos y de las relaciones con los miembros de nuestra familia, de nuestros vecinos, en fin, yo no sé, revalorar, ¿no? Y en este escenario, doctora Alicia Saldívar Garduño, ya para cerrar nuestra entrevista en este ciclo de Ideas para el Porvenir 2021, si nos puedes dar unas líneas, en ese escenario, ¿dónde ves tu universidad? Nuestra universidad, la Autónoma Metropolitana, su comunidad, que seguramente, como todas las instituciones de educación superior, públicas y privadas, seguirán otro semestre, todo así lo indica, en este mismo sistema. ¿Qué ves en este próximo semestre, del primer semestre del 2021, para cerrar esta magnífica entrevista contigo, doctora? Muchas gracias, Eduardo. Pues yo tengo una expectativa muy positiva de la universidad y de lo que puede pasar con la universidad. Justo en estos días se está llevando a cabo un evento muy importante que es la primera semana de la salud mental para toda la comunidad de la UAM, y estamos debatiendo, platicando, compartiendo ideas sobre este tema, ¿no? Porque la UAM, afortunadamente, me parece a mí, reaccionó de manera más o menos rápida y muy cuidadosa sobre los siguientes pasos que se iban a dar. Yo conozco colegas de otras instituciones a los que les dijeron, pues con la pena, agárrate un tutorial de cualquier programa que te permita tener videoconferencia con tus estudiantes, contáctalos y córrele, ponte a dar tus clases como las dabas en el salón, ¿no? Y la UAM afortunadamente fue más sensible a la situación. Y en primer lugar se dio cuenta de que lo que nos tuviera que proponer como comunidad para retomar y para continuar las actividades tenía que ser adecuado con la situación. Y el PER responde de alguna manera, el programa de enseñanza remota responde de alguna manera a estas condiciones y a estas necesidades. Por otra parte, pues esta iniciativa que tuvo la universidad de dotar de equipo a estudiantes que no contaran con una computadora o con un dispositivo que les permitiera conectarse, también me parece de la mayor empatía. No lo habíamos visto en ninguna institución, ahora ya veo que hay colegios y hay escuelas que lo están replicando y me parece muy bien. Entonces, bueno, puedo mencionar eso y otras cosas que se están haciendo, la planificación cuidadosa del retorno cuando sea posible, las medidas de seguridad que se están tomando, etc. Me parece que la UAM, con estas y otras acciones, se ha posicionado como la institución que somos, ¿no? Una institución joven, sin duda, pero propositiva, pero que siempre enfrenta los retos de frente y los encara y hace uso de toda la capacidad intelectual, tecnológica que ha acumulado a lo largo de estos 46 años y la ha puesto al servicio de su comunidad, sí, pero también de las comunidades y de las poblaciones alrededor de nuestras unidades. Eso me parece súper bueno. 46 años, hombre, por favor, es una de las mejores edades, todas son buenas, pero bueno, todavía ya cuando andemos llegando a los 80, 90 años vamos a ver, porque ya ves que a estas alturas, pues, la posibilidad de que se amplíe la edad de vida y que seamos cada vez más productivos conforme avancemos en nuestras edades, pues es un tema también de realidad de la ciencia. Así es que, bueno, doctora Alicia Saldívar Garduño, te agradecemos muchísimo que hayas estado en este espacio de la Coordinación General de Difusión de la Casa Rafael Galván, en este ciclo de entrevistas para advertir, para orientar, para decir algunas cosas de lo que esperamos nos traiga el año 2021. Así es que, pues, muchas gracias por este tiempo que nos has brindado, doctora.
No, al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad, por la invitación y pues yo diría como mensaje final eso, que si bien estamos en una situación difícil, pues no nos dejemos avasallar por el pesimismo, ¿no? Veamos como la especie inteligente que somos, eh, cuáles pueden ser los aprendizajes que podemos obtener de esta experiencia y capitalizarlos para tener una mejor calidad de vida y para tratar de cuidar nuestro entorno físico y social en el futuro, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Estaremos en contacto para todo lo que venga el año próximo en nuestra Casa Abierta al Tiempo. Muchas gracias y hasta la siguiente entrevista.